Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje que he titulado Cuando la fe conquista lo imposible. Y estamos basando esta prédica en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 34. ¿Listo? Vamos a ir entonces a leer Marcos, capítulo 5. Leo desde el versículo 21, que dice de la siguiente manera. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla del mar, se reunió de nuevo una gran multitud en torno a él. De pronto, un hombre se arrodilló a sus pies. Era Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, que con gran insistencia le rogó: Señor, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él. Y lo seguía una gran multitud que lo empujaba y lo apretujaba por todos lados. Entre aquel gentío había una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían causado más daño y cada día se ponía peor, más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si consigo tocar aunque solo sea sus ropas, me curaré. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Y así fue. Pues tan pronto las hubo tocado, cesó la causa de sus hemorragias y se sintió curada. Pero Jesús, advirtiendo enseguida que de él había salido poder sanador, se volvió hacia la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis ropas? Sus discípulos dijeron: ¿de qué estás hablando? Con esta multitud empujándote y apretujándote por todos lados, estás preguntando: ¿quién me tocó? Docenas te han tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor en busca de la persona que lo había hecho. Entonces la mujer, conociendo lo que le había ocurrido, se acercó a Jesús temblorosa y asustada, se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete en paz, pues ya estás totalmente curada. Pues la semana anterior, el domingo anterior, yo les hablé de que este pasaje de la Sagrada Escritura nos describe dos estupendos milagros que el Señor Jesús hizo en favor de dos personas. El primero de los milagros representa a aquellas personas que osadamente utilizan la fe para recibir una bendición que necesitan. Y el segundo milagro representa a aquellos que con humildad piden al Señor que tenga compasión de ellos y les conceda su bendición. Uno de los milagros ilustra el poder de Cristo sobre la enfermedad y el otro su poder sobre la muerte. Y ya analizamos la primera parte, ya hablamos un poco acerca de lo que pasaba con Jairo, el jefe de la sinagoga de Capernaum, pero luego llegamos a la parte que quiero tratar en esta mañana, al encuentro de la mujer con hemorragias, el encuentro de esta mujer con el Señor. Y voy a pasar directamente al versículo 25, que dice: entre aquel gentío había una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuánto tiempo? 12 años. No estamos hablando de 1, 2, 3, 5 años, estamos hablando de 12 años sufriendo este azote. Dice: había una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, y está en plural, porque no era una sola hemorragia, eran muchas hemorragias. 12 años con hemorragias. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar lo anémica que estaba esta mujer de perder tanta sangre? ¿Se puede imaginar la debilidad que tenía esta mujer? El dolor, el sufrimiento de esta mujer. Y entre los que apretaban a Jesús mientras se dirigía a la casa de Jairo, dice que aparece una mujer. Otra versión dice que había tenido flujo de sangre, o sea, un flujo continuo de sangre durante 12 años. Su dolencia, fíjense, su dolencia era tan antigua como la edad de la niña que en esos momentos yacía a punto de morir. Porque la niña dice que tenía 12 años, la hija de Jairo, a la que Jesús iba a ir a curar. Entonces tenía la edad
La enfermedad de esta mujer tenía la edad de la niña. Yo pienso que la situación de esta mujer era muy conmovedora y penosa. Presumiblemente una de esas hemorragias crónicas, debilitantes, embarazosas, porque a ver, ¿qué mujer no sabe de eso? De lo embarazoso que es cuando le llega su menstruación. Ahora, pónganse a pensar, una mujer con menstruación continua, todo el tiempo, durante 12 años, 12 largos años. Entonces era algo realmente embarazoso, algo empobrecedor, porque dice que había gastado toda su plata buscando su sanidad, buscando que la curaran en manos de un médico, en otro médico, en otro médico. Quizá había viajado al extranjero y ya no tenía ni siquiera plata para seguir gastando porque, como dice, todo lo había gastado y nada había podido conseguir. Entonces estamos hablando de una hemorragia terrible que, además de debilitarla, de avergonzarla, de empobrecerla, con seguridad que la tenía totalmente desanimada. Desanimada físicamente, desanimada emocionalmente, desanimada moralmente por todo lo que ella había padecido. ¿Quién está feliz? ¿Quién está contento? ¿Quién está con ánimo después de 12 años de estar enfermo y de ir de mano en mano, de médico en médico y no obtener ningún beneficio, sino por el contrario, dice que empeoraba su situación? Se volvía más enferma todavía. Su vida estaba lentamente desvaneciéndose. La Biblia dice que la vida en la sangre está. Entonces, si ella perdía sangre continuamente, era símbolo de que estaba perdiendo, estaba desvaneciéndose en vida. Esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando. Quizá era un desorden menstrual o uterino que, además de quitarle la vida poco a poco, la hacía ritualmente impura más de yapa, excluyéndola de la mayor parte de sus relaciones sociales con otros judíos, porque ella era judía y ella vivía bajo la ley judía, y según la ley judía, una mujer que tenía este problema de flujo de sangre tenía que ser excluida, tenía que apartarse y evitar el contacto con el resto de la gente. ¿Qué le parece? ¿Dónde dice eso? Eso está en Levíticos. Levíticos capítulo 15, y se los voy a leer para que entiendan la situación que estaba pasando, que había vivido esta mujer. Levíticos 15:25 dice: si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Otras versiones dice inmunda. La palabra literal es eso, era considerada inmunda, impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará también impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Y escuche, cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. O sea que no solamente la mujer era considerada impura. Lo que ella tocaba, donde ella se echaba, donde ella se sentaba, era considerado impuro. Y si alguien la tocaba a ella o tocaba el lugar donde ella había estado, era considerado también impuro. Entonces, por eso es que digo, ella tenía que estar excluida del resto de la sociedad. Era más o menos parecido a los leprosos, que tenían que alejarse y tenían que vivir en los suburbios, vivir en lugares apartados del resto del pueblo para que no se contagie nadie con su enfermedad, con su lepra. Entonces esta mujer, al ser considerada inmunda, lo mismo, ella tenía que vivir excluida, alejada del resto de la gente, porque nadie quería contaminarse con ella, nadie quería quedar también impuro o inmundo como ella. Y dice, y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla, al contrario, le habían causado más daño y cada día se ponía más enferma. La anónima mujer había buscado ayuda y dice que había sufrido. Otra versión dice que había sufrido de muchos médicos. Cuando yo leo eso, sufrido, me imagino, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué tratamiento le habrán dado? Porque dice que ella había sufrido de muchos médicos y nada había aprovechado.
Ahora, Marcos, que es el que escribe este evangelio, es bastante descortés y nada adulón, ¿no?, con los médicos de su tiempo. Es como que él estaba molesto porque se enteró de la situación. Seguramente la mujer contó todo lo que había pasado, entonces Marcos agarra y en su molestia no los adula para nada a los médicos, ¿no? Porque incluso dice, la hicieron gastar toda su plata, todo lo que tenía, y estaba peor. Ahora, Lucas, que era médico de profesión, cuando él habla de esta historia, ¿ya?, es un poco más amigable con los de su profesión. Y hace notar que la enfermedad no había podido ser curada, dice Lucas 8:43. O sea, mientras que Marcos le da palo, Lucas, que es médico y que entiende la situación y que conoce a sus colegas, entonces él dice, no, lo que pasa es que no la pudieron curar. O sea, clarito dice, no había podido ser curada. Sigamos leyendo, dice, la mujer había oído hablar de Jesús. Otra versión dice, enterada de los maravillosos milagros que Jesús hacía. Me gusta eso, porque aquí está la clave de la fe de esta mujer. Y aquí está la clave de nuestra fe. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos que nuestra fe crezca. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos que nuestra fe se fortalezca al punto de ayudarnos a conquistar lo imposible. Porque dice, la mujer había oído hablar de Jesús. Yo siempre digo que para que la gente reciba un milagro, para que la gente sea sanada de alguna enfermedad, o para que Dios haga algo sobrenatural en respuesta a su necesidad o a su oración, tiene que estar en un lugar donde se predica acerca de Jesucristo. La gente es bien cómoda hoy en día y quieren que Dios haga el milagro sin ellos pagar ningún precio. Y cuando se les habla de ir a la iglesia, no quieren ir. Cuando se les habla que tienen que escuchar la predicación de la palabra de Dios, no quieren hacerlo. Y ponen un montón de excusas, que no tienen tiempo, que se aburren, que no, es que yo sé, tengo mi religión, que más allá, cualquier cosa les sirve de pretexto. Pero resulta que para poder mover la mano de Dios en favor de ellos necesitan ejercitar su fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sí o sí, la persona que quiera recibir un milagro de parte de Dios, cualquiera que sea, necesita activar su fe. Y para que su fe sea activada y para que su fe sea fortalecida, para que su fe sea alimentada y pueda crecer al punto de poder recibir ese milagro, necesita escuchar hablar de Jesús. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Por eso insistimos en que tiene que ir a la iglesia, en que tiene que participar de las actividades donde se predica de Jesucristo, porque esta mujer dice, había oído hablar de Jesús, estaba enterada de los maravillosos milagros que Jesús hacía, y fue gracias a eso que ella tuvo fe. Porque miren lo que dijo, dice, pensaba, dice, si consigo tocar, aunque solo sea sus ropas, me curaré. Eso es fe, eso es fe, porque ella ya estaba saturada de la palabra de Dios. Ella ya tenía su fe fortalecida porque había escuchado hablar de Jesús, se había enterado de los maravillosos milagros que Jesús hacía. Entonces, por eso, cuando llegó el momento para ella recibir su milagro, ya tenía la fe suficiente, porque dice, si tan solo consigo tocar, aunque sea sus ropas, yo sé, estoy segura que me voy a curar. Otra versión dice, estaba pensando para sí misma, si puedo poner un dedo en su túnica, puedo curarme. La fe te quita el negativismo. Ay, no sé, ¿cómo será, no? Es que lo he intentado tantas veces. Son 12 años que vengo bregando con esta enfermedad. He ido en todos los médicos habidos y por haber, desde los más baratos hasta los más caros, desde el más desconocido hasta el más famoso y nada.
Miren cómo cambió su perspectiva. Miren cómo cambió su manera de pensar y cómo cambió su lenguaje después de haber escuchado hablar acerca de Jesús. Cambió su pensamiento, porque ella dijo, yo sé que si puedo poner, aunque sea un dedo, ni siquiera toda la mano, un dedo que ponga en su túnica, me voy a curar. Eso es fe. La fe te lleva a creer que lo imposible puede ser posible. La fe te lleva a creer que sin importar lo que haya sucedido en el pasado, si Dios está delante de ti y si tú crees en Él y crees en su palabra y crees en sus promesas, no importa lo que haya pasado y no importa la situación que estés viviendo, tú empiezas a ver que tu milagro va a suceder. No es que posiblemente, no, va a suceder porque esta mujer dijo, yo sé que me voy a curar. Entonces dice, por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Se le acercó por detrás y le tocó la ropa. A mí me llama la atención eso que dice, se abrió paso entre la gente. ¿Sabe por qué? Porque hace un momento leímos que Jesús estaba rodeado de una multitud que lo empujaba y lo apretujaba por todos lados. Entonces imagínese una mujer que está debilitada por 12 años de hemorragias continuas. Una mujer que ha ido de mal en peor. Una mujer que está realmente en las últimas. Pónganse a pensar cuánto le costó a esta mujer llegar hasta donde estaba Jesús. Con toda la multitud que estaba ahí impidiendo su paso. Por eso dice, se abrió paso. Se abrió paso entre la gente. ¿Quién sabe? No dice, no nos da detalles el escritor del Evangelio. Pero yo me puedo imaginar que hasta se pudo haber caído, que la empujaron, porque todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Todo el mundo, vamos a ver más adelante, que todos se abalanzaban. Cuando Jesús aparecía en un lugar, iba la multitud y se abalanzaba hacia él para tocarle de alguna forma. Entonces imagínense la gente ahí, todos interesados en llegar lo más cerca posible. Mejor si podían tocarlo. Y a esta mujer que tiene que meterse entre esa multitud, toda debilitada, toda anémica, y seguramente la empujaron, la empellonaron, se cayó, se volvió a levantar y siguió, porque ella ya tenía fe. Porque la palabra de Dios que había recibido, que había escuchado acerca de Jesús, le había alimentado el espíritu y le había dado la fe necesaria para perseverar aún en medio de la dificultad para llegar a Jesús. Ella siguió adelante hasta que consiguió llegar por detrás y tocar, aunque sea, como dice acá, el borde de su manto. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Su fe era sencilla pero grande a la vez, porque con seguridad había ido creciendo por todo lo que había oído acerca de Jesús. Entonces ella, esperando robar un milagro, entre comillas podemos decir, se puso entre la multitud detrás de Jesús y tocó su manto. Aquí está lo que les decía hace un momento, que la práctica de la sanidad generalmente ha sido asociada con un toque. Ya hemos notado cómo Jesús, movido a compasión, puso su mano sobre un leproso y lo sanó. Lo tocó y lo sanó. Y dice en Marcos 3:10, dice, las multitudes a menudo se le echaban encima y se abalanzaban sobre él para poder tocarle. Ahora escuchen una cosa. Cuando la mujer dice, yo sé que si tocare tan solamente su manto, seré sana, quizá a nosotros nos cueste entender eso porque no conocemos cómo era la vida en el tiempo de Jesús o cómo se vestían los judíos, pero yo quiero ponerlos en contexto, porque resulta que según la ley en el pueblo de Israel se exigía, escuchen, se exigía que los hombres de Israel llevaran flecos en los bordes de sus vestiduras que los cosían con hilo azul. O sea que todos los hombres en el borde de sus vestiduras tenían que ponerse flecos, una cinta con flecos. Y esa cinta era tejida con hilo azul. Estaba establecido, eso usted puede buscarlo, está en Números 15:38. O sea que al caminar, entonces iban moviéndose, obviamente con su vestimenta, y se iban moviendo los flecos que estaban en el borde. Y yo me puse a investigar por qué Dios les mandó a hacer eso. ¿Qué creen ustedes? Porque dijo, esto será una regla que ustedes observarán y obedecerán por generación perpetua.
de generación en generación. O sea que desde el tiempo del libro de los Números en el Antiguo Testamento, desde la época de Moisés hasta la época de Jesús, todos los hombres de Israel se vestían así porque estaba establecido por Dios en la ley. Era parte de la ley. Ahora, cuando tú lees en Números, capítulo 15, el 38 y especialmente el 39, ahí te da la razón. Dice que el propósito, mire qué interesante, cómo Dios es tan sabio, es tan inteligente. El propósito con esos flecos, dice, era que los hombres al caminar y al moverse y al ver que se movían sus flecos, se recordaran que siempre tenían que caminar por el camino de Dios y que no debían desviar sus pisadas, que no debían desviar sus pies, su caminar del camino de Dios. Dice, estos flecos, dice, te servirán para hacerte recuerdo que tienes que vivir para el Señor tu Dios y que no puedes apartar tus pies de su camino. Entonces caminaban y veían, y cuando veían los flecos decían, eso quiere decir que yo tengo que vivir agradando a Dios. Mis pasos solo pueden ir por el camino de Dios. No puedo yo desviarme por otro camino. Entonces, ¿cómo Dios utiliza cosas físicas, materiales, para enseñar verdades espirituales? Entonces, sin lugar a dudas, fue eso lo que esta mujer tocó. Porque en Lucas 8:44 dice, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. O sea, ni siquiera necesitó tocar a Jesús, porque dice que le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Estaba desesperada porque Jesús la sanara. Pero sabía que si tocaba, según la ley judía, como ya lo vimos hace un momento, entonces si lo tocaba también él quedaría inmundo. ¿Entiende? No obstante, ella tomó el riesgo de la fe y lo tocó. Y al tocarlo sanó. Y según la ley ceremonial, el contacto con alguna mujer que tuviese esta enfermedad habría contaminado a la persona tocada. Es posible que el conocimiento de esto habría podido explicar por qué ella se acercaba escondidamente entre la multitud y lo hizo por detrás, no de frente. Porque ella sabía que no podía tocarlo. Y sabía lo que se arriesgaba si lo tocaba. Y no solo eso, sino que además ella estaba tocando a todas las demás personas que estaban alrededor de Jesús, porque a cada uno que ella apartaba abriéndose paso lo estaba tocando y lo estaba convirtiendo en inmundo. ¿Me dejo entender? Entonces imagínense el miedo de la mujer cuando Jesús se da cuenta de lo que había pasado. Y dice, ¿quién me ha tocado? Un momento, ¿quién me ha tocado? Por eso es que la mujer en un principio se quedó callada y se escondió, por así decirlo, detrás de las otras personas. Pero Jesús insistió. Ella se arriesgó a hacerlo por la fe que se había despertado en ella. Además era el último recurso que le quedaba después de haberlo probado todo. Y total, lo que le pudieran hacer de ahí para adelante ya no importaba. Lo importante es que ella pudiera tocar a Jesús, porque su fe, la fe que ella tenía, le había dado la certeza, la seguridad de que si lo tocaba, ella iba a sanar. Aquí hay dos lecciones que yo saco de esto. A veces creemos que los problemas o sufrimientos que vienen a nuestra vida son un castigo de Dios. Y el diablo se aprovecha de esa situación para hacernos creer que Dios está enojado con nosotros y que no debemos buscarlo y pedirle que nos ayude o nos libre del mal que nos aqueja. ¿Por qué? Porque creemos que lo merecemos y que Dios está enojado. Entonces eso hace que la gente se aleje más todavía de Dios. Si ese ha sido tu pensamiento, debes saber que es una equivocación, ya que a pesar de tu vida de pecado y tu alejamiento de Dios, Él te ama. Y si te vuelves a Él arrepentido, Él no solo te perdonará, sino que también te ayudará a vencer o a solucionar el problema que enfrentas. Nunca deberíamos dejar que el miedo nos impida acercarnos a Él. En segundo lugar, la fe muchas veces implica tomar riesgos. Escuchen esto, es muy importante. La fe muchas veces implica tomar riesgos dependiendo completamente de Dios.
En la mayoría de las veces, la situación va a demandar de nosotros que nos arriesguemos a hacer algo que otros normalmente no se atreverían a hacer. Pero nosotros, con nuestra fe puesta en el Señor y en sus promesas, tenemos que animarnos a hacerlo. ¿Lo escuchó bien? La mujer con flujo de sangre se arriesgó porque creía firmemente que aquel que había sanado a muchos otros enfermos, que había caminado sobre las aguas, que tenía autoridad sobre el viento y el mar y que incluso había resucitado muertos, podía sanarla a ella también. El arriesgarse en la fe la hizo conquistar su milagro. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones donde vamos a tener que tomar un riesgo. Y el riesgo es depender única y completamente del Señor. Y depender sobre todo de su poder sobrenatural. Depender de que Él haga algún milagro para que la cosa suceda. Para que la cosa funcione. Puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema familiar en tu casa, puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, no sé, puede ser un problema de deuda, puede ser lo que sea. Si realmente tienes fe, te vas a arriesgar a hacer algo que normalmente otras personas no hicieran. Yo estoy seguro que otras personas en la situación de esta mujer la hubieran pensado 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces y al final no se hubieran animado. Porque vuelvo a repetir, estamos hablando de una persona que de por sí ya es inmunda por su enfermedad. Y estamos hablando de que esa persona para llegar a Jesús tiene que tocar a un montón de otras personas a las cuales las va a volver impuras o inmundas. Y para más yapa va a tocar al maestro, al rabí más respetado y más reconocido de ese tiempo. Aquel que había revolucionado la nación entera. Y al tocarlo también él quedaría inmundo. Pero no importa, ella se arriesgó. Se arriesgó al rechazo, se arriesgó a la rabia, al enojo, a la reacción negativa de la gente cuando se enterara de quién era ella y de lo que había hecho. No importa, ella estuvo dispuesta a tomar el riesgo porque tenía fe en el Señor. Y dice, y así fue, pues tan pronto la hubo tocado, es decir, su ropa, cesó la causa de sus hemorragias y sintió que estaba curada. Se sintió curada. Otra versión dice, había sido sanada de su terrible condición. Otra versión dice, sintió en su cuerpo que estaba sana de su azote. Sin duda que lo que ella estaba viviendo, lo que ella tenía era una terrible condición. Y sin duda que era también un terrible azote. Otra versión dice, había quedado libre de esa aflicción. Ahora escuche, me gusta esta otra traducción. Dice, sabía, tan pronto como él tocó la vestidura del Señor, cesó la causa de sus hemorragias y ella sabía, dice, que su plaga había terminado. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Lo que se conoce como pandemia es una plaga que ha cundido todo el planeta Tierra, todas las naciones del mundo. Y realmente necesitamos la fe para deshacernos de esa plaga. Amén. Enseguida, dice, que es un adverbio favorito de Marcos, es la palabra griega euthus, que significa inmediatamente, al tiro, como dicen los chilenos. En el instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de ese azote. La palabra que se traduce estaba sana es iatai. Marcos la escribe en el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque esa palabra iatai implica que los resultados fueron permanentes. O sea que no fue que sanó y después le volvió, sino que la sanidad vino y se quedó. Los resultados del milagro fueron permanentes. Inmediatamente sintió en su cuerpo que había quedado curada. Aquí se cumple lo que tantas veces Jesús dijo, según vuestra fe os sea hecho. Y ella, ¿qué fue lo que dijo? Yo sé que si toco tan solamente el borde de su vestidura, si tan solo tocare los flecos que le cuelgan en su ropa, yo sé que voy a ser curada. Y conforme a su fe, el milagro fue hecho.
Entonces tú, si quieres un milagro en tu vida, si quieres que Dios obre de una forma sobrenatural, tú necesitas creer y necesitas confesar aún antes de que suceda el milagro. Tú tienes que confesar que ese milagro va a suceder. Porque la fe te lleva a eso. La fe te lleva a cambiar tu manera de pensar, como te dije hace un momento, y a cambiar tu manera de hablar. Y no puedes seguir diciendo lo negativo, confesando lo negativo. Ay, que este problema no creo que se solucione nunca. Ay, es que me voy a morir. Yo sé que si me da a mí el coronavirus, me muero. Ay, es que nadie sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Es que si estuvieran en mis zapatos, si vivieran lo que estoy fuera diferente, porque la verdad que mi situación es terrible y no creo que tenga solución. Y cada vez que usted habla con esa persona, lo único que sale es negativismo. Y usted quiere infundirle fe y quiere, no, pero es que no sabe usted lo que estoy viviendo, pastor. Es que la verdad que la situación es terrible, ya lo he probado todo y nada me ha funcionado. Así que yo creo que esto no se va a solucionar. Ah, no, por supuesto que no se va a solucionar. Porque si todo el tiempo estás confesando eso, si todo el tiempo estás hablando lo negativo, si todo el tiempo estás mencionando que te va a ir mal, que no va a salir la cosa, que la situación no va a mejorar y que más bien va a empeorar y que te vas a morir, pues así va a suceder. Porque conforme a lo que tú declaras con tu boca, así te va a suceder. Esta mujer declaró. Esta mujer pensó en su interior y dijo, yo sé que si toco el borde de su manto voy a ser curada, voy a ser sanada. Y conforme a su fe, así sucedió. Ella no dijo, si toco seré sanada, y se quedó quieta y esperando tener alguna otra posibilidad en alguna otra ocasión. No. Ella se fue porque ella pensó y lo llevó a la acción, ¿entiende? Su fe la llevó a un contacto personal con el Señor. Su fe se demostró con acción, porque la fe que no hace esto no es fe. No, yo creo que el Señor me va a sanar. Yo creo que Dios puede curarme, pero no hace nada para que eso suceda. Vamos a la iglesia, ay no, estoy cansada. Ah, bueno. Pero vos crees que Dios te puede curar. Claro. Entonces, venga, vamos a orar. No. A mí me ha pasado montonera de veces. He hecho pasar a la gente para ministrarle sanidad. Y la persona no podía levantar el brazo más que hasta ahí, porque le dolía. Y cuando yo he declarado la sanidad, y en el nombre del Señor Jesucristo, he ordenado a sus huesos que se sanen, a sus tendones, a sus músculos, a sus articulaciones que se sanen, que los huesos crezcan, que se acomoden, que se pongan en su lugar y todo. Y le digo, ahora levante su brazo. Y la persona pareciera que más bien lo aprieta más abajo a su cuerpo. Le digo, en el nombre del Señor, ahora vamos a ver su brazo. Vamos, ejercite su fe. No, es que me duele. Ah, ¿pero usted cree? Sí, yo creo. Entonces levante su brazo. No, es que me duele. Levántese de la silla de ruedas, vamos en el nombre del Señor. No puedo caminar, pero ahora va a caminar. Pero es que no puedo, de repente me caigo. ¿Ya ven? Que a veces somos fáciles para decir lo que en la práctica no hacemos. El que cree, acciona. El que de verdad cree, lo demuestra con acciones. Entonces cuando yo le digo, levante su brazo en el nombre del Señor, usted tiene que levantarlo. Aunque le dolía hace 5 meses atrás que viene con ese dolor, pues ahora se va a ir ese dolor. Así que él, en el nombre del Señor y con la fe puesta en la palabra de Dios, levanta el brazo. Y cuando lo levanta, él mismo se sorprende porque el dolor ya no está. Yo lo he visto. Yo he visto gente asombrada tirar las muletas. Yo he visto gente. Recuerdo un señor mayor en una campaña que yo hice, de las tantas campañas que hice en muchos lugares, en muchas iglesias. Era en un patio grande que armaron una tarima. Y llegó este señor enmuletado. Y entonces, cuando yo predico, él escucha atentamente. Él recibe la palabra y la palabra produce fe en él. Y cuando yo me voy a él y le digo, en el nombre de Jesús, ahora, usted va a soltar sus muletas y va a empezar a caminar, porque el Señor ya se llevó su enfermedad. Él agarró, primero con cierto temor, ¿no? Empieza a soltar. Y entonces los hermanos que me estaban ayudando agarraron las muletas y él se agarró así de alguien
Y entonces cuando él se dio cuenta que ya podía caminar, se soltó. Y de repente empezó a caminar y empezó a gritar: estoy caminando, mírenme, estoy caminando sin muleta, no me duele nada, estoy sano, gracias Dios mío, gracias. Y fue todo un escándalo. Porque nadie que recibe un milagro tan maravilloso puede quedarse: ay no, para mí no más calladito, ¿no? Que nadie se entere. No le vas a decir. No, más bien uno, por la misma emoción de lo que ha sucedido, quiere que todo el mundo se entere. Por eso es que aunque Jesús le decía: cállense, no digan nada, ellos iban y se lo contaban a todo el mundo. Pero tiene que actuar la persona. Tiene que moverse. Si quieres andar en bicicleta, tienes que pedalear. No vas a andar nunca montado en la bici, quieto en el mismo sitio. Pero es que si me caigo, no importa, tienes que tomar el riesgo, porque es así que se aprende a manejar bicicleta. No importa si te caes, te levantas, te vuelves a montar y sigue hasta que lo logres. Lo mismo pasa con la fe. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Tenemos que tomar el riesgo y tenemos que accionar en fe para que el asunto funcione. Y miren lo que voy a decirle. La sanidad de la mujer nos recuerda que hay un mundo de diferencia entre apretar a Jesús y tocarle con fe de verdad, con fe personal. Aunque eran muchos los que apretaban al Señor, solamente la fe de esta mujer fue la que lo tocó realmente. Incluso hoy, aunque mucha gente asiste a las iglesias donde se predica de Jesús y donde el Señor está presente con su presencia, son pocos los que verdaderamente consiguen tocar al Señor con fe. No se trata de estar en el montón, se trata de animarnos a activar y utilizar nuestra fe en el Señor y en su palabra para experimentar un milagro en nuestra vida. Se trata de ser osados como esta mujer y atrevernos a creer que Dios nos va a conceder la bendición que necesitamos. ¿De qué sirve que estés entre el montón si nada sucede en tu vida, si nada pasa? Ah, no, yo pertenezco al grupo de los seguidores de Cristo. Yo estoy entre la multitud que sigue sus pasos, pero no pasa nada en tu vida. Yo voy a la iglesia, comunidad familiar, casa de bendición. Ahí nos estamos reuniendo en el salón de eventos Sakura. Pero ¿de qué sirve eso si no pasa nada con tu vida? Si no pasa nada en tu vida, si Dios no obra milagros, si Dios no se manifiesta, si no sientes su presencia, si no sientes el toque sobrenatural de su Espíritu Santo. Tienes que meterte más hondo, como cantábamos hace un momento, en el río del Espíritu. Tienes que buscar ese toque maravilloso. Tienes que tener tu fe activa para poder conseguir lo que necesitas, la bendición que anhelas. Porque si tú sabes que necesitas una bendición, pero que te quedas sentado en tus laureles o echado, como decimos vulgarmente, panza arriba y no haces nada, entonces nada va a suceder. Tienes que moverte. Tienes que abrirte paso como la mujer. Sacar a lo que te estorba de en medio, sacarlo de tu camino, ir a avanzar, derribar los obstáculos, no importa cuáles sean. No escuches lo que te digan otros negativamente, que no lo vas a lograr, que no vas a poder. No escuches, escucha lo que Dios ya dijo en su palabra y cree y actúa de acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Pero Jesús, advirtiendo enseguida que de él había salido poder sanador, se volvió hacia la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis ropas? Sus discípulos dijeron: ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Con esta multitud empujándote y apretujándote por todos lados. Realmente me llama la atención. La multitud lo apretujaba y lo empujaba, pero no lo tocaba como lo tocó esta mujer. ¿De qué sirve que tú lo apretujes y lo empujes si no lo tocas con tu fe? Jesús se dio cuenta o se percató en su interior de lo que acababa de pasar. En el idioma griego, para ser más preciso, ¿sabe cómo dice? Percibiendo o sintiendo en sí mismo el poder de él salir. Esa es la traducción literal. Sintiendo en sí mismo el poder de él salir. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú tocas al Señor con tu fe, él no puede quedar indiferente. El Señor percibió
sintió en sí mismo, en su interior, el poder que salió de él. El doctor Lucas lo expresa de esta manera en su evangelio. Dice, entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y mire, como todos negaban haberlo tocado, fue Pedro el que dijo, maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. Comparando con varias versiones, encontré esta versión, esta traducción de este versículo que dice, sentí una descarga de poder que salió de mí. ¡Wow! Y hay una versión que me encanta, que lamentablemente no está en español, solo está en inglés, la versión El Mensajero. Dice, sentí que mi poder se descargaba sobre alguien. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que consigue la fe. Tu fe atrae el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu problema. Y cuando eso sucede, la enfermedad tiene que irse, el problema tiene que solucionarse, la opresión, el azote, la aflicción, la plaga, lo que sea que te esté atormentando, no puede resistir el poder de Dios y tiene que irse. Pero es tu fe la que como un imán atrae la descarga del poder de Dios sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu problema. Me encantó. Sentí que mi poder se descargaba sobre alguien. El toque de la fe de esta mujer hizo que de la fuente del poder ilimitado salga una descarga hacia ella. Y esa descarga la curó inmediatamente. La pregunta que Jesús hizo, ¿quién me ha tocado?, tenía la intención de hacer que la mujer reconozca públicamente la bendición que había recibido y que testifique de su milagro, tanto para beneficio de ella misma como para ayudar a que otros también crean y reciban su propio milagro. Por eso insistimos en que la gente cuente lo que Dios ha hecho en su vida, porque el propio Jesús lo hizo, porque es necesario que los demás se enteren. Por un lado, afianza tu fe, el que tú cuentes el milagro que Dios ha hecho, afianza tu fe. Porque además te ayuda a que le des la gloria a quien le corresponde, que es a Dios. Pero por otro lado, ayuda a la gente que te escucha para que esas otras personas también reciban la fe necesaria para que crean y reciban su propio milagro. No olvidemos que Jairo estaba viendo y oyendo todo lo que estaba pasando, y sin duda este acontecimiento fortalecería más su fe para vencer la imposibilidad que se le presentaría más adelante cuando recibiría la triste y lamentable noticia de que su hija ya había muerto. Porque eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Que cuando Jesús hace este milagro y cuando Él está terminando de consolar y de alentar y de bendecir a la mujer que acaba de ser sanada, llega un grupo de personas desde la casa de Jairo para decirle, Jairo, ya está, ya no hay más que hacer. Se terminó. No molestes más al maestro. Se murió tu hija. Y ahí Jairo necesitó una doble porción de fe. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo con esta mujer. Miren qué sabio que es Dios. Porque acababa de ver el poder de Dios curando a esta mujer que durante 12 años había tenido este azote y nadie se lo había podido solucionar. Jesús hizo esta pregunta también para ayudar a la mujer a hacer una confesión abierta de su fe. Asunto que es tan importante para la salvación. En Romanos 10:10 la Biblia dice, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Qué importante es confesar nuestra fe en el Señor. No en una religión, no una fe en cualquier cosa, en un pedazo de piedra. No. Nuestra fe tiene que estar puesta en el único que es el verdadero objeto y que es de quien viene nuestra salvación, Jesucristo. Jesucristo. No, lo importante es que tú tengas fe. No importa en qué creas, lo importante es que tengas fe, porque la fe tiene poder y la fe mueve montañas. Mentira, mentira del diablo. Porque la fe verdadera, la fe que funciona, la fe que te trae la bendición de Dios a tu vida, es la fe en Jesucristo. No en un pedazo de piedra. No en una fumada de las 10 fumadas poderosas que te hicieron. No, Señor. En el talismán que te compraste. En las cocas que te leyeron. No. Es la fe
en Jesucristo, la única que realmente vale y la única que te va a salvar. Por eso dice clarito, Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas a Él abiertamente. También Jesús preguntó e hizo que la mujer hablara para aclarar justamente que el objeto de su fe era Él mismo, no su ropa. Escuchen lo que voy a decir. El poder que la sanó no estaba en la ropa, sino en el que llevaba la ropa. Entonces, al tocarlo con fe, de Jesús salió el poder que la sanó. Termino con esto. Pero él seguía mirando a su alrededor en busca de la persona que lo había hecho, que lo había tocado. O sea, ignorando el comentario de sus discípulos, Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho. Miren, Marcos nos presenta un cuadro vívido de Jesús escudriñando los rostros de la multitud mientras le da la oportunidad a la mujer que había sido sanada de contar públicamente lo que había pasado. ¿Quién me ha tocado? Maestro, no, ¿quién me ha tocado? Hay alguien que me tocó porque yo sentí la descarga de poder que salió de mí sobre esa persona. Y entonces, miren, él sabía quién lo había hecho, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sabía. Pero él le estaba dando la oportunidad a la mujer para que ella dijera la verdad. Para que no quedara como una ladrona que se robó un milagrito nomás egoístamente. Yo pienso que eso es lo que hacemos muchas veces cuando Dios nos da un milagro, Dios hace un milagro, una bendición y nos las callamos. Como si lo hubiéramos robado. No, lo recibimos de gracia y por eso tenemos que contarlo. Para que otros también gratuitamente reciban su milagro. Entonces dice, como ella estaba consciente de la situación, dice, entonces la mujer, conociendo lo que le había ocurrido, se acercó a Jesús temblorosa y asustada, se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Ella estaba perfectamente consciente de que ella había hecho que Jesús quedara ceremonialmente inmundo. Y temblando por la incertidumbre de ignorar si él estaría enojado, la mujer, dice, sin embargo vino y le dijo toda la verdad. El Evangelio de Lucas dice, cuando la mujer vio, escuchen, cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Esta mujer aterrorizada sabía que al tocar la ropa de Jesús, él quedaría inmundo ceremonialmente. Y como dije, el mismo contacto sin duda habría contaminado a todas las personas de la multitud también. Pero lo que esta mujer no sabía era que en Jesús había encontrado a uno que estaría dispuesto a contaminarse si era necesario en bien de ella para que pudiera quedar limpia. Jesús había hecho algo parecido con el leproso. ¿Se acuerdan esa vez? Si quieres, puedes limpiarme. ¡Claro que quiero! Y fue y tocó al leproso y lo curó, lo limpió, lo sanó. Entonces aquí vemos nuevamente, este es el verdadero poder del reino de Dios. Es el poder de la cruz, es el poder del amor que llevó a Jesús a dar su vida en una cruz vergonzosa, en una cruz cruenta, para que por medio de ese sacrificio nosotros seamos beneficiados. Entonces no tengamos temor, no tengamos miedo. Él le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete en paz, pues ya estás totalmente curada. Las palabras bondadosas de Jesús calmaron su espíritu temeroso. Y escuche lo que voy a decir. Él le dice, ve en paz y queda sana. Ahora que ella sabía que ella estaba sana y era libre de su azote, la mujer podía irse en paz. Las bendiciones de la buena salud y la consecuente sensación de bienestar son dones de Dios. En resumen, Jesús dijo que tu preocupación nunca más vuelva a afligirte. Permítanme leerles nuevamente el versículo 34, pero quiero compararlo con dos versiones. Y con esto voy a terminar. Dice, él le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Y miren cómo lo traduce esta versión. Corriste el riesgo de la fe. Corriste el riesgo de la fe. Y porque te arriesgaste, recibiste tu milagro. Vete en paz, pues ya estás totalmente curada. Otra versión dice, mujer, hija, se acabó tu sufrimiento. Y la Biblia, el mensajero dice, vive bien, vive bendecida. Ese es el resultado de la fe.
Esa es la conquista de la fe, tener una vida bendecida, vivir bien en todos los ámbitos, tanto en lo espiritual como también en la salud física y emocional, en nuestras relaciones interpersonales, como también en lo material o económico. Dios quiere que todo nuestro ser funcione bien y en armonía, espíritu, alma y cuerpo. Si alguna parte no funciona bien, no es porque Dios así lo quiera, sino porque nosotros no estamos haciendo bien las cosas en alguna área de nuestra vida. De todas maneras, el Señor está dispuesto a ayudarnos a arreglar lo que está funcionando mal en nosotros, inclusive obrando milagros sorprendentes en nuestra vida. Así que si queremos conquistar y vencer nuestras imposibilidades, necesitamos tener fe en Dios y en su palabra, porque es la fe en Él la que nos hace conquistar lo imposible. Es la que hace que lo imposible se vuelva posible.